Era una tarde cualquiera en la ciudad, pero para Andrés no era cualquiera. Llevaba 3 horas caminando bajo el sol, dejando solicitudes de trabajo en tiendas, cafeterías y pequeños negocios. Su camisa estaba un poco sudada, los tenis gastados y la mochila vieja colgando del hombro. Cada puerta que tocaba parecía cerrarse con la misma frase: lo sentimos, ya tenemos personal. De regreso a casa, decidió cruzar por el Parque Central para recortar camino. Ese parque era su lugar favorito desde niño, aunque ahora lo miraba con otros ojos. Ya no era el lugar de jugar, sino el lugar donde pensaba qué hacer con su vida. Se sentó un momento en una banca para revisar su celular, sin datos, solo usando el wifi público. Del otro lado de la calle, frente a una pastelería elegante, una camioneta de lujo se detuvo. De ella bajó una chica joven, con un vestido claro, una bolsa de marca y el cabello recogido en una coleta alta. Traía audífonos puestos y miraba el celular, distraída. Era Renata, la hija de uno de los empresarios más poderosos del país, don Esteban Villarreal. Andrés la vio apenas un segundo, sin prestarle mucha atención. Para él, la gente rica vivía en otra realidad. Se levantó de la banca, listo para seguir caminando, cuando escuchó algo que lo hizo voltear, los frenos de un carro chillando y un grito ahogado de alguien en la esquina. Renata, absorbida en su teléfono, empezó a cruzar la avenida sin mirar. Un carro venía a toda velocidad, distraído también, casi pasándose el alto. Todo sucedió en cuestión de segundos. La gente en la parada del camión abrió la boca, pero nadie alcanzó a reaccionar. Andrés sí. Tiró su mochila al piso y salió corriendo. El tiempo pareció hacerse más lento, el carro acercándose, Renata cruzando sin levantar la mirada, los gritos de fondo. Andrés se lanzó hacia ella, la abrazó por la cintura y la empujó con fuerza hacia atrás, justo a la orilla de la banqueta. El carro pasó rozando, tan cerca que el espejo lateral golpeó el brazo de Andrés con violencia, haciendo que perdiera el equilibrio y cayera al suelo. Renata terminó sentada en la banqueta, con el corazón desbocado, sin entender qué había pasado. El conductor siguió de largo, asustado, sin detenerse. ¿Estás bien?, preguntó Andrés, respirando agitado, con el brazo ardiendo por el golpe. Renata se quitó los audífonos, aún en shock. ¿Qué fue eso?, murmuró. Una señora que había visto todo se acercó. Te iban a atropellar, mija. Él te jaló a tiempo, dijo señalando a Andrés. Renata miró al chico por primera vez con atención. No tenía aspecto de héroe de película, ni ropa cara ni nada de eso. Era solo un joven sencillo, de barrio, pero con los ojos llenos de preocupación genuina. Gracias, dijo, con la voz temblorosa. De verdad, gracias. Andrés sonrió apenas. No fue nada. Ten más cuidado cuando cruces. ¿Sí? Él se levantó, sobándose el brazo, y fue por su mochila. Quiso irse, como si aquello hubiera sido solamente una coincidencia. Pero esa tarde, frente a esa avenida, el destino ya había decidido que la vida de Andrés no volvería a ser la misma. Renata aún estaba sentada, tratando de controlar la respiración, cuando la puerta del edificio junto a la pastelería se abrió. Un hombre de traje negro con auricular en la oreja salió corriendo. Señorita Renata, ¿está bien? Era uno de sus escoltas, que había entrado unos segundos a tomar una llamada. Casi la atropellan, dijo la señora. Ese muchacho la salvó. Ya se fue. Andrés ya se alejaba, cruzando el parque. El escolta levantó la vista. Tú, espera, gritó, corriendo hacia él. Por reflejo, Andrés se detuvo, un poco nervioso. No estaba acostumbrado a que un hombre de traje caro corriera detrás de él. El señor Villarreal quiere verla, señorita, dijo otro guardia que salió del edificio. Ya le contaron lo que pasó. Renata asintió, y antes de subir, volteó hacia Andrés. Por favor, no te vayas. Mi papá tiene que agradecerte, pidió. Andrés dudó.
Él solo quería irse a su casa, bañarse y seguir buscando trabajo al día siguiente. Pero algo en la forma en que ella lo miró, entre miedo y gratitud, lo hizo quedarse. Minutos después, en el penthouse del edificio, Andrés se encontró en una sala enorme, con ventanales que daban vista a toda la ciudad. Se sentía fuera de lugar, parado sobre un piso de mármol con sus tenis viejos marcando el contraste. Don Esteban Villarreal entró en la sala, traje impecable, mirada firme, rostro de hombre que está acostumbrado a mandar. «Así que tú eres el muchacho», dijo, observándolo de arriba abajo. «El que salvó a mi hija». «Sí, señor». «Pero yo solo la jalé», respondió Andrés, incómodo. «Cualquiera lo habría hecho». «No», interrumpió Renata, sentada en el sillón. Nadie más se movió. Todos se quedaron mirando. Solo tú reaccionaste. Don Esteban se acercó un poco más. «Dime tu nombre». «Andrés, Andrés Morales». «¿A qué te dedicas, Andrés?» Andrés respiró hondo. «Estoy buscando trabajo, señor. Cualquier cosa, lo que salga. Quiero ayudarle a mi mamá con los gastos». Don Esteban lo estudió en silencio unos segundos. Estaba habituado a leer personas, a detectar mentiras, intereses ocultos, pero en los ojos de Andrés solo veía sinceridad y un cansancio que no venía del cuerpo, sino de la vida misma. «Salvaste lo más importante que tengo», dijo al fin. «Y eso no tiene precio, pero una cosa sí te digo, mi familia no es de las que se queda sin agradecer». Andrés se apresuró a hablar. «No esperaba nada a cambio de verdad, solo reaccioné. No quiero problemas». Renata intervino suavemente. «No son problemas, Andrés. Mi papá quiere recompensarte, nada más». Don Esteban se cruzó de brazos. «Quiero que vengas mañana, a las 9 de la mañana. Quiero hablar contigo con calma». Andrés sintió un nudo en la garganta. «¿Aquí mismo?» «Sí, aquí», confirmó el empresario. «Y trae tu identificación. A partir de hoy, mi familia te debe una, y yo siempre pago mis deudas». Andrés salió del edificio con el corazón acelerado. No entendía del todo qué estaba pasando, pero intuía que esa deuda de gratitud no se pagaría con una simple bolsa de comida o un sobre con dinero. Algo mucho más grande estaba por empezar. La noche anterior casi no pudo dormir. Andrés pensaba una y otra vez qué le iban a decir. Su mamá, al enterarse, hizo una cruz en el aire. «Andrés, hijo, ten cuidado», le dijo. «Esa gente tiene poder, y cuando la gente tiene poder, también tiene enemigos». «Yo no hice nada malo, mamá. Solo ayudé a la chava esa», respondió él, tratando de tranquilizarla. Al día siguiente, llegó puntual al edificio. El guardia de recepción ya tenía su nombre anotado y lo dejó pasar. Un elevador privado lo subió hasta el último piso. En la sala, don Esteban lo esperaba con una carpeta sobre la mesa. Renata estaba ahí también, con una taza de café entre las manos. «Siéntate, Andrés», dijo el empresario. «No me gusta perder tiempo, así que iré al punto». Andrés se sentó, nervioso. «Tengo varios guardaespaldas, choferes y gente a mi alrededor», comenzó don Esteban. «Todos cobran bien, todos tienen entrenamiento, pero cuando mi hija estuvo a punto de morir atropellada, ninguno estaba allí. Tú sí». Andrés bajó la mirada sin saber qué contestar. «Yo creo en las personas que actúan», continuó el millonario, «no en las que solo hablan. Y tú ya me demostraste quién eres sin decir una sola palabra». Abrió la carpeta y la giró hacia él. Adentro había documentos, un contrato, hojas timbradas. «Quiero ofrecerte un trabajo formal», dijo don Esteban. «Quiero que empieces en mi empresa, no como limpiavidrios, ni como ayudante cualquiera. Quiero que entres a un programa de capacitación que tenemos para jóvenes sin recursos. Pero en tu caso, con una condición especial». Andrés alzó la vista, sorprendido. «¿Qué condición?». Renata lo miró directo, con una sonrisa. «Vas a trabajar medio tiempo en la empresa y medio tiempo como apoyo cercano mío».
No exactamente guardaespaldas, porque ya tenemos seguridad. Pero quiero que seas parte de mi entorno, alguien en quien pueda confiar. Andrés sintió que el corazón le latía fuerte. Señor, yo no tengo estudios más allá de la prepa. No sé nada de empresas, ni de finanzas, Mi empresa tiene gente con títulos que no reaccionó cuando debían, lo cortó don Esteban. Eso se aprende. La lealtad. Hubo un silencio. Andrés sintió el peso de esa frase. El salario es suficiente para que ayudes a tu familia, agregó el empresario. Tendrás seguro, prestaciones, y si cumples, más adelante puedo ayudarte a estudiar una carrera. No te estoy regalando nada. Quiero que trabajes, que aprendas y que avances, pero sí estoy reconociendo lo que ya hiciste por mí. Andrés tragó saliva. Esa oferta no era un favor, era una puerta abierta a otra vida. ¿Y por qué yo?, preguntó al fin. Seguro hay muchos jóvenes que también lo merecen. Renata habló antes que su padre, porque yo estaba ahí, y vi cómo moviste todo tu cuerpo para empujarme, sin pensar en ti. Los ojos de ella se humedecieron un poco al recordar el sonido del carro pasándole a centímetros. Acepto, dijo Andrés, con la voz firme. Pero quiero que sepa algo, señor. Yo no voy a estar aquí por caridad. Quiero ganarme todo con mi trabajo. Los labios de don Esteban se curvaron en una pequeña sonrisa. Es justo lo que esperaba escuchar. Tomó una pluma y la colocó delante de Andrés. Entonces firma. Los primeros días fueron un choque total. Andrés pasó de usar camiones llenos a ir en transporte privado cuando tenía que acompañar a Renata. De ver la ciudad desde la banqueta a verla desde salas de juntas con ventanales enormes. En la empresa lo asignaron a un programa de capacitación general, aprendió sobre logística, atención a clientes, seguridad interna y protocolos básicos. Algunos empleados lo veían con curiosidad. ¿Quién es el nuevo? Dicen que es el muchacho que salvó a la hija del jefe. Ah. Entonces, lo traen contrato especial. Andrés se daba cuenta de las miradas. No le gustaba que pensaran que estaba ahí por lástima. Por eso llegaba temprano, hacía preguntas, se quedaba tiempo extra si era necesario. Tomaba apuntes como si todo fuera examen final. Por las tardes acompañaba a Renata en algunas de sus actividades, visitar proyectos de beneficencia, asistir a eventos pequeños, revisar cosas de la fundación que ella dirigía. Ahí la conoció de verdad. La hija del millonario no era la típica niña mimada que él imaginaba. Claro que tenía privilegios, pero también cargaba un peso, expectativas, presión, gente que se acercaba solo por interés. A veces siento que no sé quién realmente me quiere por quien soy, le dijo una tarde, mientras revisaban documentos en la fundación. Todos parecen querer algo. Yo también me he sentido así, respondió Andrés. Pero al revés, hay quien cree que por ser pobre uno no tiene nada que ofrecer. Renata lo miró en silencio. ¿Sabes qué creo?, dijo. Que el día que casi me atropellan, Dios me puso en tu camino por una razón. No solo para que me salvaras, sino para que nos ayudáramos mutuamente. Aunque sus mundos eran totalmente distintos, había algo que los unía, los dos se sentían, de alguna manera, solos. No todo era fácil. Algunos directivos se acercaron a don Esteban con quejas. Señor, está arriesgando mucho al meter a alguien sin experiencia en el entorno de su hija. No sabemos de dónde viene, podría ser peligroso. Don Esteban escuchaba en silencio, pero cada vez que veía a su hija sonreír con naturalidad, conversar sin tensión junto a Andrés, se reafirmaba en su decisión. Un día, sin embargo, la prueba llegó. Era viernes por la tarde cuando se desató el problema. En la caja fuerte de una de las oficinas de alto nivel faltaba un sobre con dinero destinado a un proyecto de emergencia. No era una cifra millonaria para la empresa, pero sí importante. Los encargados de seguridad revisaron los accesos. En la lista de personas que habían pasado cerca de esa oficina ese día, aparecía un nombre que algunos esperaban ver para señalarlo:
Andrés Morales. Lo llamaron a la sala de seguridad. Al entrar, vio a 2 jefes de área, al jefe de seguridad y a un par de guardias. Andrés, dijo el jefe de seguridad con tono serio, falta un sobre de dinero. Y tu tarjeta de empleado registra que pasaste cerca de esa oficina hoy. Explícanos qué hacías ahí. Andrés sintió un golpe en el estómago. Fui a entregar unos documentos, respondió, los que me pidió la señorita Renata que llevara a la dirección de proyectos. ¿Alguien puede confirmar eso?, preguntó uno de los jefes, cruzado de brazos. La secretaria de proyectos me vio, respondió él. Puede decirles que solo dejé la carpeta y me fui. Los directivos intercambiaron miradas. Ya algunos lo habían juzgado desde antes. Entiéndelo, muchacho, dijo uno. En tu situación, a veces la tentación es fuerte. Las palabras le dolieron más que la sospecha en sí. Andrés apretó los puños, conteniendo la rabia. Yo puedo ser pobre, respondió, conteniendo la voz, pero no soy ladrón. En ese momento, la puerta se abrió. Renata entró, seguida por don Esteban. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó el empresario. El jefe de seguridad explicó la situación. Renata escuchó atenta, sin apartar la mirada de Andrés. Lo conocía lo suficiente como para leer su expresión. ¿Tienen cámaras en ese pasillo?, preguntó ella. Sí, señorita. Pero, entonces, revisémoslas, interrumpió don Esteban. Aquí nadie acusa sin pruebas. Tomó el control del monitor y adelantó la grabación. Ahí se veía claramente a Andrés entrando al pasillo con una carpeta en la mano, tocando la puerta de proyectos, entregando los documentos y saliendo. Minutos después, otro empleado de traje gris se acercaba al área de la caja fuerte, entrando con una llave que solo algunos tenían. Pausa, ordenó don Esteban. ¿Quién es él? El jefe de seguridad tragó saliva. Es el subdirector de finanzas, señor. Continuaron el video. Se vio al subdirector entrar, cerrar la puerta y 15 minutos después salir con algo bajo el saco. Más tarde, él mismo fue quien reportó la desaparición del sobre. El silencio fue pesado. Andrés respiró más tranquilo. Pero el daño emocional ya estaba hecho. Andrés, dijo don Esteban, mirándolo directo, te pido disculpas. La sospecha nunca fue oficial, pero no debiste estar aquí sentado como si fueras culpable. Renata se acercó a él. Yo nunca dudé de ti, le dijo en voz baja. El subdirector fue removido de su cargo inmediatamente y enfrentó consecuencias legales. Pero lo más importante para Andrés no fue ver la caída de un hombre con traje, sino ver la forma en que la verdad salió a la luz. Esa noche, al llegar a su casa, su mamá le preguntó, ¿cómo te fue hoy, hijo? Él sonrió cansado, pero con orgullo. Aprendí que hay lugares en donde la gente rica también se equivoca. Pero también hay quienes corrigen y te defienden. Y por primera vez, Andrés sintió que ya no estaba de visita en ese mundo, estaba empezando a ser parte de él, con su propio nombre y su propia historia. Semanas después, don Esteban invitó a Andrés y a su mamá a una cena en su casa. No era común que mezclara su familia con empleados, pero para él, Andrés ya no era un empleado cualquiera. La casa Villarreal era enorme, con jardín iluminado y una mesa larga preparada con todo detalle. La mamá de Andrés se sentía nerviosa con su vestido sencillo, pero Renata la recibió con un abrazo cálido. Gracias por educar a alguien como Andrés, le dijo. Él salvó mi vida. La señora, con los ojos brillando, respondió, yo solo hice lo que pude, señorita. Lo demás fue Dios, y este chamaco terco, dijo, acariciando el hombro de su hijo. Después de la cena, don Esteban se levantó y pidió la atención de todos. Quiero decir algo, anunció. En esta casa y en esta familia creemos en estar agradecidos. Cuando ese carro casi atropella a mi hija, yo casi lo pierdo todo. Y fue un joven al que nadie conocía quien se atravesó entre ella y la muerte. Andrés bajó la mirada, incómodo con tanta atención. Ya lo compensé con un trabajo, con oportunidades,
Con apoyo, continuó el empresario. Pero me di cuenta de algo. No se trataba solo de recompensar, sino de reconocer quién es él. Sacó un sobre y se lo entregó a Andrés. Aquí hay algo que te va a servir, dijo. Es la carta de aceptación a una beca completa que mi empresa está otorgando para ti. La universidad que elijas, la carrera que quieras, nosotros cubrimos todo. Tú pones el esfuerzo. Andrés sintió que las piernas le temblaban. Una beca con una condición, añadió Renata, sonriendo, que no dejes de trabajar con nosotros mientras estudias. Te queremos cerca. Los ojos de Andrés se llenaron de lágrimas que no podía contener. Pensó en todas las veces que había imaginado estudiar algún día y en cómo ese algún día siempre se alejaba por la falta de dinero. No sé cómo agradecer esto, dijo, con la voz quebrada. Ya lo hiciste, respondió don Esteban. El día que empujaste a mi hija y pusiste tu cuerpo frente al carro. Lo demás es solo consecuencia. La verdadera recompensa no era el dinero, ni la cena, ni siquiera la beca. Era algo que Andrés apenas estaba entendiendo. Había encontrado un lugar donde su valor no se medía por lo que tenía, sino por quién era. Con el tiempo Andrés se convirtió en profesional, terminó su carrera, subió de puesto dentro de la empresa y siguió estando al lado de Renata en muchos proyectos. Para algunos, siempre sería el joven pobre que salvó a la hija del millonario. Para otros, se volvió un ejemplo vivo de que un solo acto de valentía puede cambiar destinos. Y cada vez que alguien le preguntaba cómo había comenzado todo, él respondía con una sonrisa. Un día cualquiera, en una calle cualquiera, decidí no mirar hacia otro lado. Y ese día, sin saberlo, salvé una vida y la mía también.